Los que no son de las tribus, de las 12 tribus de Israel, tampoco le pueden dar hija a ninguno que pertenezcan a ninguno de las 12 tribus de Israel. Porque Dios no quería que se mezclaran. Después le dice en el versículo 4, para que entendamos un poco, dice: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dios le está dando una advertencia. ¿Dónde Dios le está dando esta advertencia? Dios le está dando esta advertencia en qué es lo que fue. Porque aquí Dios está hablando en el libro de Deuteronomio. Y para ese entonces Sansón ni nada de eso parecido había nacido. Pero cuando llega Sansón y entra en el ámbito de lo que Dios quiere hacer y mandar a escribir, entonces vemos que Sansón viola la ley de que es lo que fue. Y en lo que será, viene Sansón y comete el mismo error que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto. Y se conmezclan con mujeres extranjeras y se daña el ADN del Señor y viene la contaminación. Gloria a Dios. Cuando vemos a veces en la escritura donde Dios da orden a Josué de que vaya a cierta ciudad y la destruya completa y que no deje vivo nada, es simplemente porque el ADN de él no está en esos pueblos y están corrompidos totalmente. Entonces Dios tiene que eliminar todo lo que está por el medio para que no suceda esto. Porque Dios sabe que es un ADN que tienen, que viene de un animal que en la Biblia en metáfora le llaman la serpiente. Satanás. Una genética pervertida. Entonces vemos nosotros de cómo Sansón comete errores fatales, sabiendo él que no lo podía hacer. Después vemos nosotros más adelante que Sansón va camino ante esta mujer, a este pueblo llamado Tiná, y cuando va camino a ese pueblo se encuentra con un panorama medio extraño. Entonces vemos cómo Sansón tiene un problema con un león y viene y se ferra con el león y lo mata. Y después vemos cómo después él regresa y se desvía del camino y va y toca el león después que está muerto. Ahora vamos al libro de los Jueces. Estamos hablando ahora de algunos de los errores que cometió Sansón. Capítulo 14. Vamos a darle un vistazo al capítulo 14 y vamos a leer el versículo 5 para que usted tenga una visión de lo que estamos hablando. Porque después lo vamos a desarrollar. Y vemos ahí en el 14, versículo 5. Vamos a leerlo esta vez, lo vamos a leer después. Otra vez. Después dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó ¿a quién? Al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Después vamos a ver y vamos a entender, si nos da el tiempo, de cómo Sansón a su papá y a su madre nunca le decía los secretos. Pero cuando se juntaba con sus mujeres ajenas de otras naciones, a ella le delataba todos los secretos. Por eso es que usted ve que hoy en día
muchos hombres y mujeres que dicen que son de Dios, que pertenecen a la iglesia, en su casa no son luz, porque le esconden a los padres los secretos de su vida. Pero cuando se juntan con sus amiguitos o sus amiguitas, a ellos le son luz, declarándole toda su vida. Y por eso la Biblia dice que el hombre gusano y sus hijos también, sean pastor, sean papa, sean obispo, el hombre es gusano. Confíe en Dios, confíe en Jehová de los ejércitos. No ponga nunca nada de lo suyo en hombre. Vaya delante de Dios y póngaselo en la mano a Dios sin tener que ocultarlo a nadie. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Dice, sin tener nada en su mano. Ahora vamos a leer el versículo 7. Después dice, y descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. El 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, o sea, Sansón está enamorado, porque Sansón era mujeriego. Sansón no podía ver un palo con falda, como dicen por ahí. Sansón era mujeriego. Y va camino a donde conoció a aquella mujer ahora, y primero va camino allá y mata a un león. Pero ahora él va de regreso atrás de la misma mujer. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 8 del capítulo 14. Dice, y volviendo después de algunos días para tomarla. ¿Para tomarla a quién? A la mujer. Se apartó, ¿de dónde? Del camino. Del camino. Otro error grande que cometió Sansón, que fue que no solamente ir atrás de la mujer que por la ley no podía ir a buscar de la Torá, sino que también se apartó del camino. Y así vemos hoy montones de gente en las iglesias que dicen que buscan de Dios y que están con Dios y que buscan a Dios y saltan y patalean y se tiran al piso y sacan demonios, 80,000 cosas. Pero cuando usted se da cuenta de lo que existe detrás de todas esas personas, están viviendo doble vida y se han apartado del camino. Sigamos leyendo. Y se apartó del camino para ver el cuerpo, ¿quién? Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Primero él viene y mata al león. Se va. Pero ahora él va detrás de la mujer y él decide regresar otra vez. Pero no fue por el camino por el que tenía que ir, sino fue por el camino donde mató el león, lo que le escondió a los padres que había matado un león. Y ahora va, y no va por el camino correcto, sino que se desvió. Y él dijo en su mente, voy a ir a ver qué pasó con el león aquel que maté, el cual le encubría a mis padres. Pero cuando él llega allá y empieza a ver el cuerpo muerto de león, dice, y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas. Y todo esto lo leemos y no lo podemos entender. Y en cada una de estas cosas y en cada una de estas palabras de Sansón, que está en qué es lo que fue. Hoy en día, cuando buscamos los códigos de la escritura y la escudriñamos y nos preocupamos por entenderla y le pedimos a Dios que nos dé luz, todo eso que usted está mirando aquí, con el león, con la mujer extranjera, con que se apartó del camino, con el enjambre de oveja, con la miel que se comió, todo eso son los juicios que vienen sobre la nación de Israel y en ende sobre toda la tierra. Sin embargo, simplemente lo vemos como un panal de abeja o como un cuento de hadas, porque lastimosamente hay muchos sitios, no todos, porque hay congregaciones donde hay hombres y mujeres que están enseñando cómo tiene que ser y están dando comida sólida.
Pero la mayoría de los sitios donde está supuestamente la enseñanza de la palabra de Dios, tienen años y todavía siguen bebiendo sopa y comiendo arroz blanco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y cuál fue el error? El problema no es que él se desviara del camino solamente, sino que al desviarse del camino también fue, y dice aquí, y ve el cuerpo muerto de león, y he aquí, con el cuerpo de león había un enjambre de abeja. Pero cuando usted lee bien el 8 dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas. ¿Y qué había en el enjambre de abejas? Miel. Un panal. Miel. No solamente miel, había un panal de miel. Que ahí es donde tenemos los problemas. Que tenía miel, no había un panal de miel. Entonces vemos aquí, en el capítulo 9 dice, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo muerto del león. O sea, a sus padres le encubría todo. Pero después, cuando vamos a ver, a sus mujeres le declaraba todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando. Estos son los códigos. Cada una de estas cosas que usted ve aquí, cuando usted la va enumerando, es un código bíblico. Que viene, que Dios nos los está dando a través del código humano de un hombre que se llamó Sansón. El cual su nombre es Luz. De la misma manera que cuando nace María y tiene un hijo y le llama Yeshua o Jesús, detrás del nombre de Jesús en la Biblia hay cientos y cientos de códigos bíblicos, que detrás de ese simple nombre llamado Jesús está preñada toda la Biblia de ese hombre que después fue llamado el Cristo, el ungido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Sansón, otro error que comete, que va y toca al león. El león está muerto, él lo despedazó. Cuando dice la Biblia que lo despedazó como un cabrito, ahí hay códigos que son para ahora, para estos tiempos que vienen y que ya están y que ya empezaron, que van a ir creciendo poco a poco, para que se cumpla esta simple escritura que usted ve ahí y la pasa como una lectura cualquiera. Y así mismo hay cientos de lecturas en la Biblia. Pero qué bueno que Dios está levantando congregaciones y hombres que ya son luz y mujeres también, para que den esa luz en el cumplimiento de que todas las cosas ya están empezando a ser nuevas, incluyendo muchas iglesias desaparecerán y saldrán otras iglesias de hombres que ya no quieren darle a un pueblo ni sopa ni arroz todos los días, sino vianda, comida sólida de lo que verdaderamente es la escritura y su entendimiento para este tiempo en el que nosotros somos privilegiados y lo estamos viviendo. Sansón no podía tocar el cuerpo muerto, porque el que tocaba un cuerpo muerto era abominación y se convertía en inmundo delante de Dios. Y él lo sabía. Porque para el libro, porque cuando qué es lo que fue, Dios da a entender todo eso. Pero cuando llegamos al tiempo de Sansón, que dice la Biblia, ¿y qué es lo que será? Entonces, ¿en qué es lo que será? Que en el tiempo de Sansón, Sansón sabía y entendía que bajo la ley de la Torá, él no podía hacer eso. Gloria a Dios. Vamos al libro, déjelo ahí marcado en el libro de los Jueces, capítulo 13 y 14. Póngale algo y márquelo.
Y vamos ahora hacia el Viejo Testamento, hacia atrás. Vamos ahora hacia donde, qué es lo que fue. Levítico 5. Y vamos a leer el versículo 2 del libro de Levítico. Capítulo 5, versículo 2. ¿Lo tiene? Levítico está cuando comienza la Biblia, después de Génesis, después de Éxodo. Y cuando vemos en el libro de Levíticos, capítulo 5, versículo 2, ahí podemos leer que dice: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá cometido falta. O sea, habrá cometido una delincuencia delante de Dios, porque ya la ley se había dado. Quedándonos ahí mismo en el libro de Levítico, vamos al capítulo 11. Levítico, capítulo 11, cinco capítulos más hacia adelante. Y vemos en el capítulo 11, versículo 27, cómo Dios afirma esto. En la ley, el libro de Levítico es uno de los libros que pertenece a la Torá. O sea, a la ley que Dios le dio a Moisés para que Israel se rija por ella. Y leemos en el capítulo 11, versículo 27 del libro de Levítico, que dice: y de todos los animales que andan ¿en qué? En cuatro patas. ¿Y cuántas patas tiene el león? Cuatro, dice. Tendréis por inmundo. O sea que si el león tenía cuatro patas, el león era ¿qué? Inmundo. A cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres, o sea, de un animal de cuatro patas, será inmundo hasta la noche siguiente. Pero Sansón no le importó eso, no se arrepintió, no hizo nada y siguió haciendo fechoría, y por tanto siguió siendo inmundo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Él, como nazareo, como siendo un hijo que Dios mandó a esta tierra a través de una mujer y de un padre para hacer un trabajo especial, él tenía que abstenerse y él no podía tocar nada que fuera inmundo, porque él era nazareo. Dios lo apartó desde el vientre de su madre y le dijo: nazareo será para mí. Igualmente como Dios le dijo a María: el hijo que está en tu vientre es de Dios, será apartado para Dios. Esa misma frase Dios se la dice a la mamá de Sansón después: el hijo que tú vas a tener será nazareo y será apartado para mí, y yo estaré con él y lo bendeciré. Entonces ahí, ahora vamos al libro de los jueces. Regresemos al libro de los jueces. ¿Lo tiene? Y ahora vamos a leer el capítulo 13, pero el versículo 25. Cuando regrese al libro de los jueces me deja saber, porque es importante ir al paso con esto para que usted entienda en el tiempo que vive y de cómo Dios, en qué es lo que fue, ya lo había revelado, pero que en qué es lo que será. Todavía hay personas ahora mismo que estamos hablando esto que ni siquiera entienden ni saben que todas esas revelaciones de lo que una vez Dios llamó que es lo que fue, hoy en día en qué es lo que será, tampoco la entienden. Porque hoy en día, como dicen algunos predicadores, ya no hay iglesias ni centros de enseñanzas. Ya lo que se hay hoy con clubs sociales, donde Dios no está ni cerca de por ahí. Aunque brinquen, salten, patalen, se tiren al piso, eso no tiene que decir que el Espíritu Santo está ahí.
Porque ninguna de las partes de la Biblia dice que el Espíritu Santo entró en ninguno de los apóstoles y que ellos rompían la silla, rompían la butaca y hacían todo eso. No existe en la Escritura. Vamos ahí, capítulo 13, versículo 25. Y vamos a ver qué dice el versículo 25 de este muchacho. El 24 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová ¿qué? Y Jesucristo crecía y Jehová su papá lo bendecía. Dice. Y dice el 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos, ¿de dónde? De Dan. Entonces nos está diciendo, aquí son códigos. Cada palabra que usted está leyendo aquí son códigos que vienen a través del nombre de Sansón y de lo que Dios mandó a escribir aquí en los Jueces 13 en adelante, en lo que se refiere a lo que estamos decodificando. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Y en cuanto el Espíritu del Señor vino sobre el Señor Jesucristo cuando él se bautizó, a partir de entonces el Espíritu Santo empezó a manifestarse en el Señor Jesucristo. La misma cosa. Las mismas cosas. Después dice, en él, en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Aquí está hablando de una tribu que se llama Dan, porque Israel tiene 12 tribus, y una de sus 12 tribus es la tribu de Dan. Y aquí estamos viendo que dice bien clarito, en él, en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol, o sea, otras ciudades que estaban cerca de los campamentos de Dan. Gloria a Dios. Y aquí vemos cómo Sansón, de una forma errátil, se apartó de Dios totalmente. Ahora vamos a dar una ojeada a algunos de los versículos que están en el capítulo 13. Y vamos a leer qué sucedió. A ver si el tiempo no nos traiciona y tengamos que parar, porque hay un predicador tiene que ser prudente. Eso de un púlpito y predicar 2, 3 horas y 4 horas, eso no está en ninguna parte de la Escritura. Eso se llama no tener ética, ni entender una cosa que Dios enseña en la Escritura que se llama homilética. Gloria a Dios. El capítulo 13 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Lo que quiere decir que una vez hacían lo bueno. Estamos en el capítulo 13 del libro de los Jueces. Siempre márquelo ahí porque vamos a trabajar en ese va a ser el centro. Jueces 13 en adelante. Dice. Después dice, a los ojos de Jehová los entregó en manos de los filisteos. Y dice que lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. Entonces, ¿dónde estaban las tribus de los filisteos? Si usted no entiende de geografía bíblica, si a usted no le enseñan geografía bíblica y usted lee la Escritura, usted va a leer todos estos nombres como si usted le estuviesen dando pupusa o pastelito para que coma. Y si no tiene geografía bíblica, historias bíblicas, hay miles y miles de revelaciones en la Biblia que usted la va a mal enseñar y usted va a mal enseñar a otros. Que por eso es que estamos como estamos. Por eso usted ve tantos problemas, tantas diferentes interpretaciones. Y la Biblia es clara, ella no es interpretación de hombre. Ella se interpreta ella solita. Solamente necesitamos la guía del gran maestro, que es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Ahora vamos a leer el 13, versículo 2. Y aquí empieza la historia de la cual hemos hablado todo este tiempo. Y ahora usted lo va
A ver, dice, y había un hombre de Zorá. Cuando usted va al capítulo 13, que dice ahí que había un hombre de Zorá, y usted va al 13, pero número 20, lea el mismo capítulo 13, pero vaya al versículo 25, ahí mismo, en esa misma hoja que tiene. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zorá y Estaol. Ahora, vamos al 13, versículo 2, y ahí va a repetir las ciudades. Dios te la está repitiendo para que, en otro sentido, el Espíritu te está diciendo, tú estás atendiendo lo que lees, estás poniendo atención a lo que Jehová de los ejércitos ha escrito en qué es lo que fue y qué es lo que será. ¿Lo tiene? Amén. El 2, el versículo 2 dice, y había un hombre de Zorá, de la tribu de ¿dónde? De Dan. Y vuelve Dios otra vez a decirnos a nosotros y a mentarnos otra vez la tribu de Dan. Y ahí podemos ver que si Dios no lamentó una vez, si nos lamentó dos veces, entonces el Espíritu Santo nos está diciendo, mira que he mencionado dos veces un nombre, que es un código para que tú entiendas las cosas, no ahora, que es las cosas que fueron, sino ahora en las que serán. Porque antes solamente existían la ley y el Viejo Testamento, pero ahora tenemos la parte de la Biblia que es el Nuevo Testamento, en donde están todo lo que pertenece a lo que fue, que ahora será. Y entonces, y para las cosas que vendrán, tenemos un resumen de todo eso en el libro de Apocalipsis, para enseñarnos lo que fue, lo que es y lo que será. Por eso dice el libro del Apocalipsis, las cosas que vienen, las cosas que son y las cosas que serán. Te está diciendo, ponte vivo, que si no investiga las cosas que fueron, no va a entender nunca las que son ni las que serán. Gloria a Dios. Sigamos leyendo el 2. Dice, y se llamaba Manoah. El nombre de Manoah significa descanso. Cuando usted lee aquí en el versículo 2 que dice, y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan. O sea, la palabra Dan significa juez. Cada vez que usted ve ahí el nombre de Dan, le está diciendo a usted que es un juez. Porque el nombre de Dan en el hebreo significa el que juzga. El juez. En este caso, como es una tribu, es la tribu que va a hacer un juicio. O alguien que va a venir de esa tribu y va a hacer un juicio. Y este hombre que vemos ahora, que se llama Manoah, su nombre significa descanso. Y él viene de un lado él se movió para otro lado, pero ahora está en descanso. Pero a ese lado él fue, porque en ese lado que se llama Dan, porque él viene de Dan, él viene de la tribu que va a hacer un juicio. Ahora ellos se trasladan a este lado, y ahora viene del este al norte, y del norte va al este. Porque en la Biblia cada vez que usted ve norte no es Estados Unidos. Cada vez que mienta al norte está hablando del lado de Babilonia o de esos lados. Israel le queda al norte. Gloria a Dios. Dice Manoah. Manoah significa descanso. Entonces dice, de la tribu de Dan, o sea, de la tribu que va a hacer un juicio, el cual se llamaba Manoah, en un lugar donde había un hombre que fue a descansar. Y su mujer era estéril. Aquí vemos en el versículo 2 dice que la mujer era estéril. O sea, la mujer tenía un esposo llamado Manoah, pero no daba hijo.
no tenía hijo. María no era estéril, pero todavía no se había casado. Estaba desposada con un hombre que para la ley era como su marido, pero no se había acostado con ningún hombre. Ahora dice, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer le apareció el ángel de Jehová. Y aquí vemos que en el versículo 3, el ángel de Jehová se le aparece a esta mujer. Y después vemos en Lucas 1, versículo 31, que el ángel de Jehová, el cual ahora allí tiene nombre, que es el ángel Gabriel, se le aparece a María. Dice. Y le dijo, y se le apareció también a María, y le dijo, he aquí tú eres estéril. Y le dijo a María, aquí tú eres virgen, y nunca ha tenido hijo. La mujer era estéril, tampoco tenía hijo. Pero tú, aunque sea estéril, concebirá y dará a luz un hijo, le dijo a la mamá de Sansón. Y a María le dijo, pero concebirás y dará a luz un hijo. Y cuando vemos todo esto, empezamos a darnos cuenta y empezamos a ver que todo lo que está relacionado con el nacimiento de Cristo y todo eso tiene que ver con lo que sucedió en Sansón. Todo está escrito. Entonces llega el momento que era la era de la tribu de Dan. Y Dan vino desde Judá. Y Judá está al este, al lado de Judá. De ahí saldría, o iba a salir, o va a salir, el hombre que hoy en día en la Biblia le llamamos el anticristo. Entonces Dios decide poner a Sansón, que viene de la tribu de Dan, o sea, de donde se hace juicio, lo jala para donde él está, para donde están los filisteos y toda esa gente, para que venga a salvar a Israel de los filisteos, porque por 40 años están en problema. Pero Sansón no es de ahí. Sansón viene descendiente de un hombre llamado Manoa, y él es de la tribu de Dan. Y ahora llega Sansón a este lugar por un propósito de Dios, que era para salvar a las naciones, o a esa nación en ese momento. Entonces aquí vemos el mismo rejuego. Entonces vemos aquí que Dan viene a hacer un juicio, o sea, Sansón viene a hacer un juicio. ¿Cuál es el juicio que él viene a hacer? Enfrentarse a los filisteos y destruirlo para poder liberar a la nación de Jehová de los ejércitos, que era Israel, la cual estaba siendo masacrada por los filisteos. Y Dios levantó a Sansón para que vaya a hacer un juicio y liberte a Israel del yugo de los filisteos. Y lo llama de la tribu de Dan.